arrancar en el punto 3. En la página 83, como habíamos terminado, el primer párrafo, Lacan dice: solo es factible entrometerse en lo político si se reconoce que no hay discurso, y no solo analítico, que no sea del goce, al menos cuando de él se espera el trabajo de la verdad. Quiere decir que en algún lugar Lacan ubica, ¿no?, que cada discurso, el discurso amo, el discurso de la histérica, el discurso universitario y el del analista, ubica el campo del goce en uno de los términos, en el agente, en la producción, en el lugar de la verdad y en el lugar del trabajo, ¿no? Es decir, que claramente en cada discurso, ¿no?, está implicada, digamos, el campo del goce, ¿no? Es decir, cada discurso tiene la letra A, que es el indicador, ¿no?, del plus de gozar, de la promesa de goce, en algún lugar, ¿no? En la causa, en el trabajo, en el lugar de la verdad o en el lugar de la producción. Esto es importante, ¿por qué? Porque él va a discutir a partir de ahora con Hegel y con Marx en relación a que esos dos discursos no, de alguna manera, ¿no?, no incorporan, no tienen en cuenta, ¿no?, la cuestión del goce. Y vamos a ver de qué manera no la tienen en cuestión, porque por algo él empieza el capítulo con esto. Entonces, de alguna manera él empieza con Hegel, esas lecturas que él hace así muy apresuradas. Yo me tomé el trabajo, bueno, de explicar un poquito toda esta cosa tan complicada, ¿no?, que surge para entender a Hegel. Es decir, Hegel de alguna manera parte, digamos, de un primer tiempo donde hay una conciencia de las cosas, es decir, hay una división entre un sujeto y un objeto, hay una posibilidad de conocer el mundo, un segundo momento de autoconocimiento, donde el sujeto se puede pensar a sí mismo, ¿no? Hay una cuestión de una conciencia que se piensa a sí misma, que debe corroborarse con el otro, con un otro, ¿no? Es decir, es necesario corroborar esta conciencia de sí en una rivalidad con otro, donde se establece un conflicto a vida o muerte, donde el que de alguna manera, en un conflicto donde el que logra vencer el miedo a la muerte sería en este enfrentamiento, el más fuerte se hace amo, y quien aparece como más débil se vuelve esclavo. Esto lo digo muy mal y pronto, pero bueno, para entender cuál es el lugar de la dialéctica del amo y el esclavo. Lo que Hegel ubica es que justamente en este reconocimiento se instala como una paradoja, porque el amo, el que se corrobora, digamos, como amo, y manda sobre el otro, de alguna manera lo manda al otro a, bueno, a servirle, a trabajar. Y la cuestión entonces dice, un poco lo que yo recabé un poco en la inteligencia artificial, en filosofía, y el otro al final es el que se queda, ¿no?, con el trabajo más productivo de transformación de la naturaleza, con lo cual, paradójicamente, el amo finalmente le delega al esclavo la posibilidad de un saber hacer con la transformación del mundo. En ese sentido, por eso Hegel, de alguna manera, lo que va a ubicar es un progreso en esta cuestión humana de la transformación de la naturaleza, y va ubicando el mundo del espíritu, el mundo de los valores, ¿cierto? Va ubicando la religión, a Dios como aquel que se piensa como absoluto, y va a ubicar entonces algo que para Marx, porque Marx es lector de Hegel, algo fundamental y revolucionario, y es que la evolución de la condición humana y de la historia del hombre tiene que ver con el conflicto, con este conflicto, ¿no?, donde hay una tesis, una posición, digamos, una afirmación, una tesis, una antítesis, y se llega a una síntesis. Lo interesante es que en esta síntesis a la que se llega, digamos, lo que Hegel va a ubicar es que finalmente con este conflicto y con esta cuestión
y esta dialéctica, se va llevando, digamos, a una progresión cada vez mayor de lo que él va a llamar el saber absoluto, ¿no? Es decir, como que Hegel es un idealista que ubica que finalmente la conciencia humana, las ideas, ¿no? El conocimiento y la racionalidad que articula ese conocimiento van a generar una transformación en el mundo. Es decir, como que realmente hay la posibilidad de siempre un progreso a través del conflicto. Y cada vez hay una nueva versión. No es que el saber absoluto, la idea del saber absoluto es que se puede saberlo todo, sino que hay un abordaje, hay una nueva síntesis cada vez, hay un absoluto cada vez, y hay una cuestión donde, bueno, yo me acuerdo cuando estudié en la facultad, bueno, todo lo real es racional, ¿no? Es decir, hay una racionalidad en la construcción, digamos, de esa conciencia de sí y del mundo, que hay un progreso, sería, ¿no? Entonces, bueno, entonces la posición de Hegel sería idealista. La posición de Marx, que es un lector de Hegel, critica esta cuestión idealista de Hegel y lo que ubica es que no es cierto que la conciencia transforme la naturaleza y el mundo que nos rodea, sino que el mundo que nos rodea y su transformación van a constituir las condiciones materiales que van a definir como estructura una superestructura que sería la conciencia. Es decir, que la conciencia no construye el mundo, sino que nuestra relación con lo real del mundo a través del trabajo es la que configura nuestra conciencia. Es decir, esto es el materialismo dialéctico. Marx lo llama materialismo dialéctico. Entonces Marx va a ubicar que la transformación del mundo implica que se van estableciendo ciertos modos de transformación de la naturaleza para obtener los bienes que necesitamos. Va a generar una tecnología, determinadas fuerzas productivas, que van a determinar esa tecnología, esas fuerzas productivas, ciertos modos de producción, que son el modo de producción antiguo, el modo de producción feudal, y finalmente el modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, bueno, donde hay diferencias en relación a la apropiación de los medios de producción. En el medio de producción antiguo está el esclavismo, donde, bueno, el esclavo es un valor, es un bien de uso para el amo. El feudalismo, donde está el señor feudal, y el siervo paga un tributo para, digamos, o brinda su trabajo al amo, le ofrece todos sus valores a cambio de una subsistencia. Y en el capitalismo, el proletariado es dividido, digamos, pierde los medios de producción, y entonces, digamos, también pasa a ser un valor, y todo lo producido es expoliado por quien es el dueño de los medios de producción, que es el capitalista. Entonces, lo que Marx denuncia es este concepto de alienación, que no es como en Hegel la recreación de un saber que se va alienando en la naturaleza, sino que la alienación es la expoliación que hace el capitalista del valor de cambio que tienen los objetos. Ahí ya, bueno, acá después va Adam Smith, hay una diferencia que ya los economistas establecían entre lo que es el valor de uso y el valor de cambio, y entonces el punto es que el capitalista expolia, digamos, lo que sería el valor de cambio, ¿no? Es decir, el agregado de valor que tiene que ver con ese acto de transformación de la naturaleza hace que ese objeto pase a tener un valor de cambio, de intercambio en el mercado. Y eso es con lo que se queda, este es el concepto de plusvalía. Entonces, ¿qué dice Lacan? Por eso lo hago de esta manera para hacerlo, porque si no acá es como un chino que no se entiende nada de qué está hablando. Entonces, él va a decir, bueno, pero acá este es el problema. Esta conversión de la dialéctica de idealista en materialista a mí no me cierra, diría Lacan. Por eso él dice que esta gente pensaba en términos de tesis, antítesis, síntesis. La tesis marxista es que cuando el desarrollo de las fuerzas productivas queda trabado por las características de las relaciones de producción,
Entonces se genera un conflicto, la lucha de clases, hay una percepción de esta expoliación, y la clase trabajadora lucha por salirse de la enajenación que tiene porque no trabaja ni para sí, ni dispone de los medios de producción, ni puede creativamente producir nada, sino que está alienado en un sistema que de algún modo lo explota, ¿no? Y lo enajena. Bueno, entonces hay una idea de que hay la posibilidad de encontrar una solución al conflicto que para Marx es la sociedad comunista, que es una sociedad sin Estado. Él dice que, vieron que acá dice que bueno, lo que Hegel dice es que bueno, finalmente la idea absoluta, ¿dónde va a parar? Al Estado. El Estado es de alguna manera aquel amo que regula todo lo que existe en función de sostener un sistema. ¿No? El Estado es la principal manifestación del discurso amo de cada época y vela porque las relaciones de producción se queden donde están, ¿no? Entonces, justamente Marx, en su posición, digamos, plantea atacar al Estado para tratar de conmover, de alguna manera, ¿no? Esta modalidad de relaciones productivas y generar nuevas. Entonces aparece un tiempo intermedio, que es la dictadura del proletariado, que después va a parar a una sociedad sin Estado, es decir, sin dominación y sin amo sería. Ahí también es un poco raro, ¿no? Porque Lacan es solo, lo vemos todos, ¿no? Pero lo interesante, entonces estábamos con el tema este de Hegel y Marx, es cómo Lacan va a decir, bueno, pero pasa que Hegel, por ahí también Marx, piensan las cosas así porque no contaban con la termodinámica, ¿no? Entonces uno diría, ¿y por qué dice esto de Lacan? ¿Por qué dice que pasa esta cuestión tan enredada? Entonces él va a decir que la termodinámica sería ese campo de la física que estudia las características, ¿no es cierto?, de la energía, ¿no? De cómo la energía fluye, de cómo se conserva, de cómo se pierde, de cómo hay una tendencia, ¿no es cierto?, a una cierta construcción de una homeostasis, de una inercia, y cómo esa inercia queda impactada por una cierta anarquía que hay en la realidad, y cómo el sistema, de alguna manera, trata, digamos, de autoperpetuarse. Yo creo que él acá, lo que está haciendo, un poco lo charlamos con Osvaldo, que tiene todo un laburo sobre esto, y en esta parte del texto lo que él va a decir es lo que va a decir más adelante en la tercera, que el discurso amo es un discurso que en última instancia trata de conservar un modo de funcionamiento, un modo de tratamiento del goce para que las cosas marchen, ¿no? Es decir, para que de alguna manera el sistema se conserve. El discurso amo sería, por eso acá dice esta frasecita, que está, el protector de la inercia. En la página 85 dice, si lo considera, fines del 84, si lo consideramos más detalladamente, la sustracción de su saber al esclavo es toda la historia cuyas etapas sigue Hegel paso a paso. Él todavía estaba en el campo del descubrimiento newtoniano, no había visto nacer la termodinámica. Si se hubiera podido echar a la espalda las fórmulas que unificaron por primera vez el campo designado por la termodinámica, tal vez hubiera podido reconocer ahí el reino del significante. El significante repetido a dos niveles, S1, S1 una vez más. Entonces miren qué interesante. S1, significante amo, es la presa, es la construcción, ¿no?, de la cosa que se hace para retener el agua. Sí, la represa. Por eso, la energía es el goce. Vamos a decirlo muy pronto, por eso digámoslo así. La energía es el goce. Entonces, S1 es la presa. Está el agua, está la energía que transmite el agua y la presa la contiene. El segundo S1 debajo es el pantano que hace girar la turbina.
Es decir, el goce hace todo el tiempo mover y calentar, está el tema además la termodinámica, es el pasaje del calor a lo frío, como bien tiene que venir de afuera, y el calor evidentemente lo pensamos en relación al goce, ¿no? Entonces, él va a decir esta frase: la conservación de la energía no tiene otro sentido que esta marca de una instrumentación que significa el poder del amor. Lo que se recoge en la caída debe conservarse. Esta es la primera ley, ¿no? Es decir, hay algo, ¿no?, que se tiene que conservar. Entonces, en ese punto, lo que él va a situar, entonces, que evidentemente tanto el discurso marxista como el discurso de Hegel, digamos, las dos dialécticas, la idealista y la materialista, no han podido contar con lo que significa, ¿no?, el campo del goce y digamos, la introducción del lenguaje en el cuerpo. A Hegel él, de alguna manera le discute, bueno, esta autoconciencia no construye un yo, una yo-cracia, dice él. No hay un yo autónomo, porque es un yo que está sometido al empuje pulsional, ¿no es cierto? Entonces el edificante de alguna manera trata de ordenar y de contener ese empuje pulsional, trata de marcar algo ahí, de ordenar algo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, con respecto a Marx, lo que él dice es que lo que Marx no entiende es que lo que el esclavo tiene es un saber sobre el goce, es eso lo que se le extrae. Porque él va a decir que lo que se le extrae al esclavo son los medios de goce. Porque él va a decir, el trabajo como tal, trabajo, si la cuestión material, no crea saber. Él ahí es como que discute de alguna manera a Marx. Es decir, hay algo que empuja desde el tiempo inmemorial al sujeto a transformar a la naturaleza, ¿no? Pero lo hace no por una necesidad material de sobrevivencia, que también es cierto que es por eso, sino que también lo hace causado por un deseo, por un empuje a gozar, por la promesa de goce, por estar orientado por un plus de gozar. Entonces, no es que el esclavo porque trabaja sabe y entonces el que trabaja es el que sabe y el amo le roba el saber que tiene el que trabaja. No sé si me siguen, ¿no? Sino que en algún lugar lo que el amo intenta de alguna manera, digamos, capturar es ese goce. Y el que tiene esa marca de goce, el que sabe hacer con los medios de goce, es el que de alguna manera se presenta como amo, vamos a decir así. Como vamos a ver después en el fragmentito que les pasamos del satiricón. Quiere decir que en algún lugar, ¿no?, él va a decir acá, ¿no?, al final, Marx denuncia, al final de la página 85, ¿no?, Marx denuncia este proceso como una expoliación, solo que lo hace sin darse cuenta de que su secreto está en el mismo saber, como lo está el de la reducción del propio trabajador a no ser más que valor. Esto se ve mucho en lo que sería el modo de producción esclavo. Los esclavos son parte del valor. Vos tenés el campo, tenés la plantación de caña de azúcar y también tenés los esclavos. Son toda parte de la misma acumulación de la que el amo disfruta, digamos, ¿no? Cuando pasa el piso de encima, el plus de goce, ya no es plus de goce, sino que se inscribe simplemente como valor que debe inscribirse o deducirse de la totalidad de lo que se acumula. Lo que se acumula de una naturaleza esencialmente transformada, es decir, lo que transforma la naturaleza no es el trabajo, es el goce.
Fíjense, es difícil, por eso digo, yo les conté toda la historia de Marx, ¿no? Esto no se entiende nada. ¿Entienden? No es que hay una materialidad laboral de un trabajador que tiene la necesidad, los antiguos, no sé, el hombre de las cavernas, bueno, mataban al bicho que tenían que matar, pero ¿qué los hacía tener que dibujar a lo que habían matado adentro de la caverna? Ya. Tampoco era ninguna idea de, ¿no? Bueno, Hegel lo explica por el tema de corroborarse del saber absoluto, de la conciencia, pero bueno, Lacan ubica entonces esta cuestión, entonces, de que evidentemente lo que el eje de la subversión analítica, por eso él habla de esto acá, ¿no? En algún lugar eh, es esta cuestión de ubicar, ¿no? Este plus de gozar, ¿no? Esta promesa de goce en el origen de cualquier acto humano, ¿no? Es decir, que hay que, lo que, por eso la letra A, él la pone en los 4 discursos, porque evidentemente lo que realmente mueve al mundo, diría Lacan, es el goce, ¿no? En algunos tiempos de la historia se disimula más, en otros más complicado. Lo que más denuncia en la plusvalía es la expoliación de goce. Y sin embargo, esta plusvalía es la memoria del plus de goce, su equivalente del plus de goce. El sentido que tiene la sociedad de consumidores proviene de esto, que a lo que constituye su elemento calificado, entre comillas, como humano, se le atribuye el equivalente homogéneo de cualquier plus de goce producto de nuestra industria. Un plus de goce de imitación, por decirlo todo. De todos modos, esto puede llevar a cundir. Si se puede simular el plus de goce, eso mantiene a mucha gente entretenida. Bueno, yo ahora, entonces ahora vendría, pero yo quería además introducir acá una discusión, porque fíjense que Lacan en este seminario habla del discurso amo, ¿no? Como ese discurso que intenta capturar siempre, ¿no es cierto?, ubicar esa presa, que ubica ahí un significante amo, que intenta justamente una captación de ese saber que está puesto en juego, ¿no? En esta circulación en el sistema, y trata de acumular para sí eso, sin tampoco terminar de lograrlo. En un punto es incapturable. Eso se va a ver un poco ahí me parece, en la viñeta, ¿no? Y yo lo que les quería proponer como discusión de estas cuestiones es esta famosa idea del discurso capitalista. Si en estas coordenadas lógicas que estamos nosotros planteando es posible pensar que se puede escribir un discurso capitalista, porque, digamos, ¿cómo sería pensar, no es cierto, que el discurso capitalista sería algo diferente del discurso amo? ¿O no sería un formato el discurso? Por eso digo, es una discusión, una pregunta que dejo planteada en relación a esta cuestión de cómo piensa Lacan el discurso amo, ¿no? Es decir, cómo este discurso que intenta esta captación de un saber sobre el goce, siempre, ¿no? Esto es lo que le agrega valor al objeto. Por eso, en las escenas de la venta de autos están las modelos, que tienen que ver la modelo con la mecánica del híbrido del... El híbrido que se enchufa, el otro que está... No tiene nada que ver. Y sin embargo, ¿cómo te lo venden? Bueno, le doy ahora, ahora sigue Claudia para... Sí. ¿Se escuchó? ¿Ustedes me escucharon? Yo tengo una voz enorme, pero esperen que... ¿Volvió a caerse? No sé, no lo veo. Desapareció.
Es la entropía, ¿eh? Esta es la entropía. Ay, sí, aquí está, sí, te va muy abajo, pero yo igual tengo la voz muy... No lo van a escuchar. Ese está prendido. No sé. Ingrid, volvé. Ah, sí, lo tenía, pero en la barriga. Bueno, ¿Le escribieron a Gaby Amoroso? sí, feliz. Todas las personas que... Sí, acá estoy. Bueno, a mí me tocó la parte divertida. Sí, en relación a que en el punto 4, Lacan cita una escena de la película Satyricon de Fellini. Pero no cita toda la película. Quien quiera verla, la puede ver, está en YouTube. No, gracias. Yo tampoco la vi. Lo que sí vi fue como un compendio como más compactada de la película, que está interesante, que son dos cineastas o gente que sabe de cine, muy jóvenes, que lo hacen muy, muy alegre, muy copado, y analizan o van viendo la película a medida que lo van diciendo, y se llama Desde el sótano. Si lo quieren buscar, se llama Desde el sótano, la película Satyricon. Así que, pero bueno, la escena que cita Lacan, que es una escena de 5 minutos, que yo la mandé al grupo, después te la mandamos a vos. Y está bueno, pues está bien recortada. Él dice que ahí se ve bien en esa película, que es un buen ejemplo de la diferencia entre el amo y el rico, ¿no? Él usa ese ejemplo y va a hablar de que se interesa por el discurso de los economistas, como que va metiendo la nariz en el discurso de los economistas. Y dice, vemos hasta qué punto esto tiene interés para nosotros, analistas, porque si algo debe hacerse en el análisis, en la institución de ese otro campo energético que precisaría de estructuras distintas de la física y que es el campo del goce. Y más abajo va a decir, el campo del goce, ¿no? Que nunca lo llamarán el campo lacaniano, ¿no? Porque seguramente no tendré tiempo, bueno, así lo dice, como que el campo del goce es el campo lacaniano. Entonces, se pregunta, si la riqueza, él dice que la riqueza es la propiedad del rico, de la misma manera que el psicoanálisis es la propiedad del psicoanalista. Y entonces dice, después, el rico tiene una propiedad, lo compra todo, en suma, en fin, compra mucho, pero quisiera que mediten lo siguiente, que no paga. ¿Mm? Y dice, ¿por qué? Porque no hay circulación del plus de goce. Hay una cosa muy particular que no paga y es el saber. En efecto, lo que ocurre al lado del plus de goce no solo está en la dimensión de la entropía. Hay algo más que todo el mundo ve, y es que el saber implica la equivalencia entre esta entropía y una información. El rico solo es un amo. Y acá yo, en relación a la escena de Satyricon, es un banquete. Y está buenísimo porque justo es un banquete y lo podemos diferenciar totalmente del banquete de Platón, así, a grandes rasgos. Porque cuando yo vi la escena está traducido al inglés y hablado en italiano. Entonces, lo único que había pescado en italiano, con mi poco italiano que tengo, es ¿qué es un pobre? ¿No? ¿Qué cosa es un pobre? ¿Qué cosa? ¿No? Así, grotesco y bruto, que pregunta justamente Trimalción, que es el rico que da ese banquete. ¿Por qué? Porque hay uno, acá Marité lo tradujo bien, hay uno que dice, había una vez había una vez un pobre y un rico que empezaron a pelearse. Y ahí él dice, ¿qué es un pobre? Y dice, me voy al baño, pero no dice me voy al baño, me voy al inodoro, ¿no? Se va.
Y entonces hay otro que empieza a hablar así como haciendo con grandes elocuencias y parece bien vestido. Y yo dije, ¿qué estará diciendo este? Y claro, dice pavadas, ¿no? Estamos con poco tiempo, pero dice pavadas. Dice, la luz del día se está desvaneciendo, en un abrir y cerrar de ojos viene la noche, no hay nada mejor que estirarse en la cama y directo a la cena. Bueno, así. Por eso dije, el discurso, el banquete de Platón es totalmente distinto, porque hacen como que filosofan, que van a decir algo interesante, pero dicen pavadas. Es la tontería que hablaban los filósofos. Claro, sí, sí, las tonterías, bla, bla, hablan como sí. Eso yo lo primero que sentí que era un como sí, ¿no? Una mascarada. Una mascarada, sí. Sí, claro, claro. Entonces, son como sí. Pero el, el discurso amo, yo le decía a Marité que me parece que el discurso amo que se refiere es al de la filosofía. También Lacan se mete con el discurso de la filosofía. El discurso analítico es diferente al discurso de la filosofía. También lo subieron. Claro. Pero acá es como que es una especial, dice, bueno, dentro de todo es como si lo respetara, porque dice, bueno, pero el rico hace un como si. Y ahí viene toda la ostentación de la... ¿Por qué? Porque se pone a hablar que es un rico, quieren hacer algo con eso, pero enseguida se tornan boludeces. Y en la medida que alguien empieza a hablar, enseguida vos ves que todos se tiran para la comida, les entregan unas pajitas para chupar no sé qué cosa y están todos ahí y no les importa nada, digan cosas interesantes o no. Entonces ese es el primer punto. Marité recortó algo que me pareció interesante, que ella escuchó, a ver si lo tengo. A los tres dioses. ¿No? Sí. No, yo lo dije haciendo. Mira. Sí, claro, porque la Sí. pregunta sería. Me no, pareció, pero a mí me mira. escuchan, pero yo tengo Sí, voz sí. alta, a mí me escuchan. Sí, sí. Sí. No, porque él dice, yo lo que me pregunto, él dice, los clases, digamos, él viene, aparece una bandeja con tres cosas de oro, ¿no? Tres estatuitas. Sí. Y dice, él decía, él empieza a hablar con esto, ¿no? Gracias a Dios no tengo que comprar nada. Todas estas cosas deliciosas vienen de mi poder. Tengo que cruzar a Sicilia porque quiero hacer un viaje a África a pie, a caballo o por el mar. Nunca quiero abandonar mi poder, como el siempre errante Ulises. ¿Les gusta mi cotización? Los clásicos se amoldan a esta mesa servida. Esta es la primera barba que me afeito. Ya a los 14 estaba completamente desarrollado. Estas son mis dioses privados, protectores de mi poder. Gran negocio, gran satisfacción, gran beneficio. Esto que hago debe darle mucho gusto a los dioses. Entonces yo lo que digo es que me pregunto, ¿a quién le dice estas cosas? ¿Y por qué las dice? Cuando vos decís gran negocio, porque hace una traducción de estas tres. Sí. Yo la traduce del inglés, por ahí el error es que no lo traduce. Claro. Igual es interesante porque esto, que esto le debe gustar mucho a los dioses, dice él, ¿no? Como todo lo que tengo. Pero a diferencia de los dioses del discurso amo, bueno, los dioses ven, por ejemplo, el favor de los dioses es una gran hazaña, no es la cantidad de cosas que tenés, ¿entendés? Como que hay una marca de la filosofía importante. Siempre se consigue el favor de los dioses de acuerdo a un mérito o una cosa muy destacada, no simplemente por una comilona. Así que bueno, a ver, bueno. Entonces, bueno, yo recorté eso, ¿qué es un hombre pobre, qué es un hombre rico? Y entonces dice,
¿Por qué puede comprarlo todo sin pagar desde el momento en que es rico? Porque no tiene nada que hacer con el goce. Lo que repite no es eso, repite su compra. Todo lo redime, o mejor dicho, redime todo lo que se presenta, ¿no? La redención. Por eso digo que hay eso está fuera de la lógica capitalista. Claro. ¿Y por qué se deja uno comprar por el rico? Porque lo que te da participa de su esencia rico. Si le compras a un rico, a una nación desarrollada, crees, este es el sentido de la riqueza de las naciones, que sencillamente vas a participar del nivel de una nación rica. Solo que en todo este asunto lo que pierdes es tu saber, que te confería tu estatus. Este saber el rico no lo adquiere de propina, simplemente precisamente no lo paga. Y después, para terminar la clase, él dice, solo introduciré para terminar la cuestión de saber qué es lo que puede resultar de la promoción de darle la palabra a lo que constituye el plus de goce. A. En el nivel donde interviene la función del rico, función en la que el saber es tan solo un aparato de explotación. Si algo proporciona una especie de aurora a la función del analista, de algún modo es esto. Sin lugar a dudas, no es volver a hacer de este elemento un elemento de dominio. Es más, gira en torno al fracaso. Bueno, ahí terminó la clase. Interesante, que si no hubiera el fracaso, usamos fuera la presa que puede ordenar este flujo, no habría pasaje del discurso. Porque lo que hace producir el cuarto de vuelta es la dimensión del fracaso. Por eso es interesante que en los 4 discursos, yo, lo último que se me había ocurrido, pero a ver si está acá, cuando lo pensé, no me acuerdo, ¿no? Acá. A mí creo que me escuchan, es un bozarrón importante. Digamos, perdón. Yo lo que situaba era en relación a este tema de la relación con los dioses, ¿no? Porque para mí tiene que ver con Can con Sade esto también, no es solamente lo... ¿No? Porque digamos, cuando está la pregunta, aparece uno de los comensales comentando que a veces el hombre rico, bueno, y aparece la pregunta, ¿no? Nadie se hace cargo de contestar que es un hombre pobre, ¿no? La pobreza no existe en este mundo donde nada falta, ¿no? Está consagrado a los dioses del poder, de la satisfacción y del beneficio. No hay castración en este mundo. Digo, porque la del banquete lo que también demuestra es esta idea de la ficción de que no hay castración. Porque, por ejemplo, incluso en la escena, ¿se acuerdan? Aparece un cocinero que trae un animal entero, cocinado entero. ¿Cómo me estás llamando? No. Y entonces le dice, ¿no? ¿Pero cómo? ¿No lo trozaste? ¿No lo visceraste? ¿No? ¿No? ¿No le sacaste las? Porque es cierto, para asar hay que sacar las vísceras, hay que viscerar. Y el otro le dice, no, y entonces él lo empieza a atacar. ¿No? Y entonces dice, bueno, le dice el amo, cortalo ahora mismo. Entonces le hacen un tajo en la panza y se comen y aparecen puestas en una bandeja todas las vísceras crudas para, ¿no? Es decir, no hay prácticamente, claro, es un grotesco, ¿no? Entonces, no importa si crudas o cocidas, digamos, ¿no? Es decir, hay que comérselas por la voluntad de goce del amo, ¿no? A mí me parece que esta es un poco la lectura que muchos hacen de este tema del discurso capitalista. Hablan de que está eludido el amor. Lo que estaría para mi gusto eludido es la castración más que el amor. Es cierto, está secundariamente el amor, porque claramente el amor está lógicamente articulado a la castración. Pero lo que me parece que él trae acá es esta cuestión de que qué significa que el amo no pague. Porque el amo no paga porque, bueno, las cosas en realidad son de él, que ha expoliado el plus de gozar, el rico, ¿no? El amo rico sería, ¿no? Por un lado, bueno, claro,
porque también puede ser el amo, qué sé yo, de los antiguos, ¿no? El que busca la redención, otras cosas. Él ahí lo dice. Bueno, él no paga, pero esta cuestión de no pagar, ¿no? Tiene que ver con el tema de que él no paga, no pierde nada, porque tiene que acumular todos estos goces para sus tres dioses, que es un poco en Can con Sade, que donde explica Lacan que el perverso está armando siempre una escena para el otro, al cual él se ofrece, él trabaja como un esclavo para esa escena de goce. Por eso digo que esta viñeta es muy interesante para situar, sería estas modalidades perversas que puede tener, ¿no? La modalidad capitalista, ¿no? Cuando aparece como un discurso amo dominante en el sistema productivo. El perverso sadiano. El sadiano. Que de alguna manera es siervo o esclavo. Claro, no, yo creo que Kant con Sade, sí, sí, sí. No, no, el amo de la maldad, por eso digo, ¿no? El amo de la maldad, no sabemos, porque esto realmente es muy surrealista, es muy, pero está también esta vertiente. No digo para seguir con esta idea, ¿no? De la discusión. Bueno, si les parece, ¿no? Podemos empezar a charlar. Sí. Espera. Sí. Bueno, no, me fui un minuto a escuchar las palabras en italiano de los tres, estas tres estatuillas, que es distinta la traducción que han puesto en inglés, ¿no? Entonces son Afarone, Contentone y Guadagnone. El Afarone es el que hace los negocios, Contentone se acontenta con esto y Guadagnone es el que gana, el que tiene el producto, ¿no? Entonces es muy distinto. Y cuando Trimarco se pregunta, ¿qué es un pobre? ¿Cómo hay pobres, no? Y esto de que los ricos es cierto, y es cierto hasta el día de hoy. La gente está por encima de un rico, muy rico, no tiene ni idea de lo que es un pobre. Hoy no la tiene. Y además no pagan nada porque ni siquiera manejan. Está el nivel que hay alguien que se ocupa de eso, no tiene ni siquiera relación con la cosa material, digamos, ¿no? Se lo hacen. Hasta había una especie de sátira de, creo que era Antonio Gasalla, que decía, los pobres que dejen todo hecho y se vayan, ¿no? ¿Quiénes son los pobres, no? Entonces, en este sentido, ese desconocimiento, ¿no? Es como una renegación de la existencia del otro, me parece, ¿no? En ese sentido, me parece que eso es lo que está denunciando Satiricón, por un lado, y lo toma Lacan, ¿no? Que me parece que de algo de esto se trata, y por eso también estaba pensando que cuando empiezo a hablar de la termodinámica, ¿no? Se acuerdan que Freud tomaba el segundo principio, que era la entropía, ¿no? Como la vuelta al equilibrio del sistema, como si fuera posible, ¿no? Que en realidad esto no ocurre, ¿no? Desde el pensamiento de Lacan, cómo va trabajando en relación a los discursos y al plus de goce y a la pérdida de goce, como que no hay un equilibrio posible, ¿no? Por eso el pasaje, todo el tiempo, el cuarto de vuelta, el pasaje de un discurso a otro. Esto es lo interesante. Porque digamos, esta clase él termina de ubicar el campo. Bueno, el campo lacaniano es el campo que trata de pensar justamente digamos, como cada modo de discurso tiene un punto de quiebre, un punto de fracaso que hace, de alguna manera, producir el pasaje a otro. Y cómo hay una articulación, porque sin discurso amo, ¿no? No habría la posibilidad del discurso de la histérica, que viene a discutir el discurso amo, ni el discurso del analista. Y también esta cuestión, y además cómo en la experiencia hay un pasaje en la misma experiencia por los cuatro discursos, ¿no? Porque acá esta idea de que él va a lo político y a lo social no nos tiene que hacer perder de vista que él también está como
todo el tiempo haciendo eje en esto, cómo esto nos importa para la praxis analítica, ¿no? Porque hay un discurso amo, está por un lado lo inconsciente, que es el discurso amo que realmente rige la economía libidinal de cada sujeto, de cada analizante, y además está la incidencia del discurso amo de época en los ideales y en la conformación, digamos, de ciertos síntomas que se van, ¿no? Entonces el discurso amo está ahí presente, el discurso de la universidad también, porque hay un saber sobre, y bueno, y el fracaso de eso, de ambos discursos nos permite la histerización, que sería la puesta en discusión de todo discurso amo, es decir, de poder hacer jugar la eficacia del sujeto dividido, poner a trabajar el síntoma, y la posibilidad del pasaje al discurso del analista, que supondría la posibilidad de que el plus de gozar esté en el lugar de la gente. Esto me parece que es lo potente de, ¿no? de este capítulo, de cómo de alguna manera el discurso del analista es aquel que logra ubicar en el lugar de la gente el plus de gozar, es decir, realmente pone la condición de goce personal de cada analizante, es decir, propia de cada existente, digamos, en el centro, digamos, en el lugar de la gente, es decir, ¿no? Es decir, como me parece que esta es la cuestión de este capítulo, por eso es tan importante, no es solamente, porque si no a veces cuando nos metemos con la política y el discurso amo y el capitalismo, es como si ahí también nosotros nos desviáramos de separar esto que está fuera de lo que está dentro de nuestra práctica, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere coordinar? Sí. Bueno. Entonces, Eduardo, pasamos a Eduardo. Bueno, en principio, gracias Claudia, Marité, porque realmente es un capítulo difícil, muy difícil. Es difícil seguirlo por momentos. Gracias por la ubicación en el contexto de la filosofía. Tomo entonces dos cosas, trataré de ser breve. En principio, Marité, estoy totalmente de acuerdo en que si no nos servimos de todo este giro que él da, apuntando a lo filosófico, lo político, lo económico, para pensar la clínica, ¿para qué estamos? En ese sentido, yo digo, yo no entendía realmente por qué él dice que los ricos no pagan. ¿Qué quiere decir eso? Porque en términos económicos no es cierto. Ahora, si uno lo piensa como acabo de hacerlo, y se los propongo para ver si están de acuerdo conmigo, alguien en posición de rico que no paga en el sentido de no ceder goce, porque hay que pagar goce para acceder al deseo, no está en posición de vérselas con lo que efectivamente puede tener que ver con su causa de deseo, para abrir algo, para embarcarse en el plano del deseo hay que ceder goce. Yo lo entiendo de esa manera, pagar goce en el sentido de perderlo, pagar con goce el acceso al deseo. Yo entonces, de esa manera logro entender algo, o creo que él me está diciendo algo ahí. Claro, porque si no, no lo entendía. Y luego retomo. No hay deseo. Claro, claro. Es La otra cortita, que en realidad sería para una discusión muy larga. Marité lo traía como propuesta de debate, por eso lo tomo. La cuestión del discurso capitalista. Creo que es opinable. En mi humilde opinión, no es un discurso, porque no es una forma de lazo social. Yo tiendo a pensarlo como Gramsci. Toleren entonces que introduzca algo de... Él piensa que para pensar la manera en que funciona una sociedad,
incluyendo ya el capitalismo, hay que poner no solamente el modo de producción capitalista, sino la relación de fuerza entre los modos de producción, los sindicatos cuando hay, los factores sociales de poder y el Estado. Entonces, ¿se puede explicar cómo funciona el capitalismo en la Italia fascista de Mussolini, que es capitalista, pero el discurso amo es otro? No es lo mismo que la Inglaterra del siglo XIX, no es lo mismo que la Suecia socialdemocrática y no es lo mismo que la China actual. Todos tienen modo de producción capitalista. El discurso amo es absolutamente diferente en cada uno de porque hay que tener en cuenta entonces muchos otros factores. Lo que condiciona el lazo social no es, entonces, me parece, digo, siguiendo esta línea, el discurso capitalista, sino el discurso amo que está implicado no solamente en el Estado, que sí puede ser un amo absoluto, sino también en la correlación de fuerzas entre los modos de producción y quienes ejecutan esos modos de producción. La lectura, Gramsci parte de la lectura estructuralista de Marx. Claro. Porque lo que el estructuralismo propone, y Gramsci es un hijo de eso, es que la superestructura ya incide retroactivamente sobre lo estructural. Es decir, es un avance de complejidad sobre la linealidad hegeliana de Marx. El estructuralismo ubica, tomado por Levi-Strauss, tomado, bueno, por el mismo Lacan, calculo, digamos, toma la idea de que lo superestructural, en este caso la cultura, en este caso las ideologías, también impactan, ¿no? Y las nuevas conformaciones sociales y las nuevas modalidades como los sindicatos, ¿no? Los partidos políticos, inciden sobre lo estructural y lo transforman. Es decir, se rompe el determinismo lineal marxista con Gramsci. Perfecto lo tuyo, no lo entendiste perfecto, Eduardo. No te complejes. Sigue Patricia, me había anotado yo, Graciela, Pablo, Raquel, Susana. Bueno, qué bien, gracias. La verdad es que, y además pensando en esto último que decías, ¿no? Que no es un discurso tal vez capitalista, sino más de las ideologías, ¿no? Perdón, estoy un poquito ahí con alguna afonía así. No, yo lo que veía en este capítulo, bueno, casi todo la es así, pero que es como un manifiesto, ¿no? Porque toda esta cuestión del banquete produce un aturdimiento, ¿no? Hay como un polimorfismo así donde todo vale, porque no es solamente el banquete con la comida, que está ahí obviamente como lo más importante, pero hay también escenas medias de una sexualidad y miradas, y todo es como en una obscenidad, ¿no? Porque también hay una escena donde hay un joven que mira a una mujer y al lado está la mujer que lo mira a él, que mira a la mujer, o sea, yo pensaba en todo este polimorfismo infantil como esta cuestión del aturdimiento que produciría, digamos, lo necesario para que la inercia esta se mantenga, si se mantiene en una especie de aturdimiento, ¿no? Que justamente es a partir bueno, de ese pasaje, ¿no? Tan importante de salir y ceder ese goce para que... Pero bueno, me pareció muy interesante esto y cómo esto aparece. Vieron que en las Olimpiadas en Francia se hizo una escena de un banquete, ¿no? Que aparte lo interesante es que venía más del lado de la izquierda, ¿no? ¿Viste? Y uno piensa que es de capitalismo, pero esto, perdón, ¿no? Pero las ideologías, es obvio que Marx decía que el Estado no tenía que estar, bueno, esto se aplicó en las teorías marxistas, bueno, en fin, bueno, hasta acá. Esto es Veneva nel Gosse. sí. Dionisos. No, una pregunta o digamos un comentario, pero para diferenciar lo que sería el goce del plus de gozar o del plus,
porque a veces lo decimos rápidamente y entonces en la página 80, vos estuviste en la 80, no, antes, en la página 82 dice así Lacan: por eso, a mitad de página, por eso es concebible que el placer sea violado en cuanto a su regla y su principio, por eso cede al displacer. No hay más que decir, no al dolor necesariamente, al displacer, que no quiere decir nada más que el goce. El goce es el displacer, es decir, es lo que está más allá del principio del placer. En cambio, estábamos diciendo, hablando de una promesa del plus de goce. Un plus no es lo mismo que un goce sin ningún tipo de límite, que es el displacer. Bueno, esto es como para ver, no sé si querés decir algo, Marité. Claro, porque justamente la letra A supone el recorte de la recuperación posible de un goce sobre la base de un goce perdido. No habría plus de gozar si no hubiera la posibilidad, ¿no? Por eso en algún lugar la cuestión acumulativa, ¿no? Del capitalista cuando reniega, digamos, de la acción renegatoria respecto del plus de gozar, bueno, va a esta cuestión loca, por ejemplo, la fase de las criptomonedas, la expansión financiera del capitalismo, es realmente una modalidad sumamente tóxica, porque no hay en juego ahí, ¿entendés? Ninguna, es como que si se hubiera despojado absolutamente de la posibilidad productiva, porque en lo que sería el capitalismo industrial o productivo, en cada objeto está la marca del plus de goce, ¿no? La promesa de goce a obtener. Vos te compras un auto híbrido, está el objeto que representa la promesa de goce. En cambio, lo financiero es una cosa loca, donde es apuro displacer. No se puede localizar ni cernir el plus de gozar, ¿no? Esta es la locura del capitalismo actual, ¿no? Sigue Graciela, Osvaldo, Gil, Perdón, el capuchón. Bueno, no, quería, disculpen, estamos buscando el capuchón del micrófono. Ah, está. Apareció el capuchón, disculpen. Bueno. Bueno, perdonen el momento de goce, de recuperación de capuchón del micrófono. Bueno, quería interrogar, bueno, primero agradezco muchísimo la presentación que hicieron, también lo tuyo, Eduardo, porque se van a aclarar lo que cada uno va diciendo, porque es complejísimo esto realmente. Lo mío es una pregunta también, porque cuando decimos el discurso amo, el inconsciente, ¿qué decimos? Porque a mí inmediatamente me viene, recuerdo de cuando Lacan trabaja en el seminario del Sintom, que hay una frase que la verdad que le he dado 7 millones de vueltas, porque él dice ahí, cuando reina el discurso del amo, el inconsciente, entonces el sujeto está dividido entre símbolo y síntoma. Bueno, casi un enigma, pero después se va aclarando, me parece, y es lo que quería comentar, en el sentido de que, ¿qué pasa cuando no reina el discurso del amo? Y es el reinado de la certeza. Yo entiendo que es la certeza de lo simbólico, el S1 como certeza, que es la psicosis, es la psicosis. Mientras que si reina el discurso del amo, es decir, esto que sería una
afirmación del inconsciente, no sé cómo llamarlo. Entonces se da esta división donde el símbolo no recubre todo. Entonces está el síntoma como la mitad del sujeto, lo cual permite la neurosis, Bueno, es el fracaso. Bueno, no sé qué. Mi dedo no. Me viene bárbaro lo último que decía Graciela, porque el discurso amo, digamos así, no es tan malo. No es tan malo. ¿Por qué? Porque incluye a la castración. Incluye a la castración. Los 4 discursos, de alguna manera, los 4 discursos son los 4 discursos del neurótico. Está incluida la castración. Entonces, yo en este sentido, podríamos estar discutiendo siglos esto. Bueno, ante todo quería realmente agradecer, porque es muy complejo todo lo que hemos visto y tiene tantas vueltas, tanta complejidad. Pero yo en este caso me voy a permitir, nuevamente en una de mis emisiones, digamos, criticarlo a Lacan. Porque en esta crítica que él hace a Hegel y a Marx, ¿no? Él dice, en una parte dice, prácticamente es como, para mí es medio como sarcasmo, porque dice, porque ellos no sabían nada de termodinámica, cuando dice termodinámica. Claro, de termodinámica. Entonces, este es el punto, que cabeza de termo. Yo digo, ¿por qué como cabeza de termo, digamos, él no dice que en realidad yo voy a hablar de la termodinámica, qué sé yo, de la inercia, de la entropía, etcétera, etcétera, porque es el discurso que me viene a darme algún elemento para metaforizar lo que yo quiero decir. Para metaforizar lo que yo quiero decir. Pero entonces yo digo lo siguiente, ¿por qué él no dice, y acá no soy la planche, pidiéndole que diga la verdad de la verdad? No, ¿por qué él no dice, no deja de plantear la termodinámica, pero diciendo no como un elemento importante para lo que él quiere decir? Porque en realidad, cuando él está hablando de goce, porque lo que él quiere plantear es el goce, No se oye. No se oye nada. No se oye nada. No se oye. Ay, se interrumpió el sonido. ahí está, se había apagado. Digamos así. Otra vez, Osvaldo, pero no se escuchó nada. ¿Hola? ¿Ahora? No se escuchó nada, ahora sí. Ahora se escucha. Sí, ahora ¿Se escucha? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, bien. Lo que quiero decir es, yo porque estoy muy jugado en la cuestión del lenguaje, digamos, la cuestión del lenguaje, la cuestión de lo lenguajero. No existiría el goce si no estuviera el lenguaje para el hombre. Esto es así. No existiría el goce, existiría el instinto para el animal, pero el animal no tiene nada que ver con el lenguaje. Y el animal como tal no es ex-sistente, no es existente el animal. El hombre es existente. Entonces, como tal, toda esta cuestión de la energía, diríamos así, que se plantea, esta discusión entre cómo él quiere criticar, digamos, tanto a Marx como a Hegel, la hace propiamente asentado en el goce,
asentándose en el goce. ¿Por qué? Porque para nosotros es lo clínico que tenemos, es nuestro propio discurso, es decir, es el discurso psicoanalítico. Él habla desde el discurso psicoanalítico. Y el discurso psicoanalítico está asentado en su trabajo, ¿no? En su trabajo como tal, que es el trabajar sobre el goce. Y entonces se trata de ubicar que todo lo que está planteando todo lo que está planteando Lacan ante Marx y Hegel, lo dice desde lo humano. Y si lo dice, insisto, desde lo humano, está planteando, y esto lo digo yo, planteando todo lo que a él lo sostiene la cuestión humana, que es el goce de existir. Sí, brevemente, porque ya son las 5 y Ana y Claudia. Ah, bueno. No, bueno, sí, requete breve, como estamos preparando la clase que sigue con Estela, vuelve con esto del significante amo y me parece importante, todos lo dijeron, ¿no? La materialidad que tiene para el discurso analítico, ¿no? Porque si no se instala esto, no es posible hacer ningún tipo de intervención ahí, ¿no? Y lo otro de Estela que dijo en relación a la diferencia entre el goce y el plus de gozar, me parece que estaría bueno que lo sigamos charlando porque no es tan fácil de entender esa diferencia. Y ahora que lo dijiste en relación al displacer, me quedó un poco más claro porque, claro, allí hay un goce con medida, digamos, ¿no? Que es el síntoma también, el displacer puede ser algo sintomático. Mientras que el plus de gozar hay una acumulación. Y por último, que con esto del plus de gozar se me venía una escena de una película recontra vieja que es, no sé, 20.000 leguas de viaje submarino, creo que se llama, que en un momento se hunde un barco y entonces hay una persona que va muy usurero a buscar los tesoros que se están hundiendo con el barco. Y todos los demás empiezan a subir a la superficie y el tipo se hunde con todas las cadenas enroscadas de oro, no es, o sea, prefiere perder la vida antes de soltar eso, digamos, ¿no? Eso. Sigue Susana. Susana. A ver. Ana, Susana. Bueno, Susana. no sé al final qué voy a poder decir, porque lo primero que quiero decir es un agradecimiento a las dos, porque realmente es tan difícil todo este tema y coincido con que me gustaría seguir con la cuestión de la diferencia entre el goce y el plus de gozar, que es tan diferente. Me preguntaba, la comparación entre el satiricón y el banquete me parece una maravilla para pensar muchas cosas. Me preguntaba, ¿qué escena es la del satiricón? Porque, ¿qué escena es? Saben que justo que estoy con el seminario de la angustia y Lacan dice allí que hay algo de una comida compartida entre el analista y el analizante, que hay algo de un acto sublimatorio. Bueno, me parece que esto es para, no sé, para pensarlo, me parece riquísimo poder diferenciar lo que Marité trae permanentemente respecto de lo que los discursos de izquierda hacen con el psicoanálisis y el capitalismo y yo qué sé, y no se entiende nada de lo que se trata, que me parece que como que el secreto está en lo que Eduardo menciona respecto de la sesión de goce. Ahí hay algo que permite entender, por lo menos a mí, cuestiones que son muy complejas. Y el tema del amor, tenía una pregunta respecto del tema del amor, porque Marité muy bien dice, bueno, no es el amor lo que falta en el discurso capitalista. Y en la cuestión de la relación entre el amor y el saber es lo que se me complejiza, porque en algún momento Lacan va a decir, no se trata de deseo de saber, sino de amor al saber. Bueno, nada. Bueno, sí, sí. Bueno, cierro yo. En relación a lo que discutíamos del rico, si no paga que nos resultaba más fácil por lo que nosotros trabajamos a que no pierde.
pensar en que más que no paga no pierde. Lo que decía Estela recién en relación al goce y al displacer, y el seminario viene hablando de la repetición, por eso toma las leyes de la termodinámica, porque aparece un tipo de energía que tiende a disiparse. Ese es el nudo que él agarra de la entropía y de las leyes de termodinámica. Y recuerdo justamente, Estela, que hace mucho tiempo, hará 2 años, hablamos de la melancolía, estábamos en los grupos de la melancolía, y vos citaste un paciente que a la hora de preguntarle, creo que vos le preguntaste esto cuándo se acaba, un paciente melancólico, y el paciente le preguntó cuándo se gaste. Entonces, acá me parece es el mejor ejemplo de la termodinámica y una energía que tiende a disiparse, el dolor, claro, eso. Sí, cuando el dolor se gasta. Sí, Que tiene que bien. estar activa. Bueno.